Asamblea Nacional ha iniciado ya oficialmente el trámite para el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Para abordar este tema, estamos en contacto con el doctor Sebastián López, abogado constitucionalista, y revisar algunos de los temas que han sido noticia en estas últimas horas, principalmente un aparente error en el dictamen de la Corte Constitucional. Doctor López, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, un placer estar esta tarde acá en Notimundo, querido Fausto y María del Carmen. Gracias, doctor López. Concretamente este fin de semana el doctor Ricardo Onegas, asambleísta por Pachacuti, él ha mencionado, por ejemplo, que habría detectado un error en el informe de Contraloría al que hace referencia la Corte Constitucional en su dictamen. En su dictamen se refiere al informe de Contraloría y como que supuestamente sugiere la terminación del famoso contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, que es el cuestionado en este caso y el que lo ha llevado al juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Este error podría ser determinante a la hora de las decisiones ya en la Asamblea? Bueno, me parece ser que no se trata de un error determinante. La Corte Constitucional, hay que entender cuál es el rol de la Corte Constitucional en el marco del juicio político. La Corte Constitucional lo único que hacía era ver cuál es el encaje normativo respecto de la descripción de los hechos para con el tipo penal que contiene la Constitución en el artículo 129, numeral 2. Ciertamente, a mí no es el mejor dictamen, por así decirlo. Me parece ser que la Corte debió haber sido más estricta en el análisis del encaje de los hechos para con la conducta del tipo penal descrito en la Constitución de la República. Sin embargo, lo que hace la Corte Constitucional es rescatar la verosimilitud respecto de los hechos descritos y, por lo tanto, realizar este encaje respecto del tipo peculado. No creo que esto vaya a incidir notablemente respecto a la tramitación del juicio político en la Asamblea Nacional, pero sí anotar algo importante, estimado Fausto. ¿Cuál es esto? Que este momento en la Asamblea Nacional no podrán debatirse otras cuestiones que no hayan sido admisibles por parte de la Corte Constitucional. Dicho en otras palabras, lo único que deberá discutirse y debatirse es la imputación relativa al tipo penal de peculado descrito en la Constitución de la República. Porque es que, naturalmente, lo que esperamos en este momento en el seno de la Asamblea Nacional es mucho mayor prolijidad, mucho mayor tino y responsabilidad en la discusión pública. Recuérdese que la Corte Constitucional ya llamó la atención en su dictamen de admisibilidad para la Asamblea Nacional para que se maneje con la debida responsabilidad, porque es que cabe anotar que ciertamente era bochornoso y vergonzoso esta serie de errores en las cuales había incurrido la Asamblea Nacional respecto de la acusación constitucional, que dicho sea de paso, fueron dejadas a un lado por tratarse de cuestiones de forma para la Corte Constitucional, no así respecto del tema y la calificación de fondo en el tipo penal de peculado. Ahora, siendo así, las puntualizaciones que ha hecho el asambleísta Fernando Villavicencio de alguna forma tienen lugar, y esto en relación a que no se trate o no se mencionen otros temas como el caso de la mafia albanesa, como el caso del cuñado del presidente dentro de la Comisión de Fiscalización. Es decir, y de acuerdo con lo que usted nos menciona también, deberán ceñirse y dedicarse exclusivamente al supuesto peculado que fue señalado, que ha sido producto de esta denuncia. Es importante esta acotación que usted hace, Fausto, en relación con lo que ha dicho el asambleísta Villavicencio. ¿Pero por qué? Por un principio de seguridad jurídica básica. Es decir, si la Corte Constitucional ha admitido a trámite y ha emitido su dictamen de admisibilidad en relación con el tipo penal de peculado, es porque ha descartado toda la acusación constitucional relativa a los delitos de concusión, que también están previstos en la Constitución, pero que no han recibido el visto bueno, por así decirlo, de la Corte Constitucional. En virtud de un principio de seguridad jurídica, derecho a la defensa y principio de contradicción básico, el presidente de la República tendrá que presentar sus pruebas de descargo, así como los asambleístas sus pruebas de cargo en relación con la acusación constitucional de peculado. Pero esto no por un capricho del asambleísta, esto es por una suerte de vigencia de un principio de seguridad jurídica básica y principio de contradicción que tendrá que sujetarse respecto de la admisibilidad en concreto que ha pasado el visto bueno de la Corte Constitucional. Cualquier otro debate sería distraer, naturalmente, la naturaleza del juicio político en los términos en los que ha sido marcado la cancha por parte de la Corte Constitucional.
No obstante, y ya puertas adentro de la Comisión de Fiscalización, seguramente será o no, cree usted, determinante este informe de Contraloría, tomando en cuenta que incluso en algún momento se elaboró un informe dentro de la Asamblea Nacional respecto de esta auditoría de la Contraloría, donde se sugiere la renegociación entre Flopec y Amazonas Tankers, una renegociación que se habría confirmado más adelante con la intervención del nuevo gerente para entonces, Osvaldo Rosero, y se habría cumplido las recomendaciones de Contraloría, con lo cual dicen de ese lado se descartaría eventualmente el peculado. Por eso lo determinante o no de este aparente error de la Corte Constitucional. Bueno, hay que entender que la Corte Constitucional, repito, no es que incurre en error. ¿Y cuál es la línea que marca la diferencia? La Corte Constitucional solo llega a determinar este encaje de la descripción de los hechos para lo que entiende con el tipo de peculado. Pedirle a la Corte Constitucional que hubiese ido mucho más allá sería inmiscuirse ya en cuestiones valorativas referente al análisis penal respecto de los hechos concretos. La Corte lo que ha hecho es una deducción lógica formal. Ciertamente el dictamen de la Corte podía haber sido mucho más estricto en las cuestiones de fondo, pero lo que hace la Corte a partir de una argumentación lógica formal es deducir simplemente que de los hechos descritos se adaptan al tipo penal de peculado. Ahora bien, es en la Asamblea Nacional en donde cobrará relevancia los informes de Contraloría, el tema de los contratos relativos a Flopec, pero que se enmarquen siempre dentro del dictamen de admisibilidad de la Corte. Es en las arenas democráticas, es en la Asamblea Nacional en donde se recuperará el debate, la acusación, las pruebas de cargo y de descargo en el marco del tipo penal de peculado y en donde se han hecho estas advertencias que no son imputables necesariamente a la Corte Constitucional, pero sí que cobrarán vigencia y relevancia en el debate político para la posible censura y destitución. Y para esto serán determinantes estos próximos 30 días, que durará al menos de acuerdo al cronograma respecto de la presentación de las pruebas de cargo y descargo, también la evaluación por parte de la Comisión de Fiscalización. Completamente claro, doctor López, y le agradecemos mucho por haber estado con nosotros respecto de la situación ya del juicio político dentro de la Comisión de Fiscalización. Un placer y una buena tarde. Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Sebastián López, abogado constitucionalista, hablando sobre el inicio oficial del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Vamos a un corte, volvemos.